La bella del campus, arruinada económicamente, entregó su virginidad a cambio de que yo cubriera los gastos médicos de su abuela. Soportó la humillación y me sirvió durante 5 años. Cada noche suplicaba misericordia y ni una sola vez la dejé ir. Pero hoy, cuando se me arrojó voluntariamente, la aparté con brusquedad. Resultó que había despertado mis recuerdos, yo era el personaje secundario villano de una novela. Ella era la heroína y el héroe era su amor de la infancia. Según la trama, pronto ella alcanzaría un éxito descomunal y yo moriría de una forma miserable a manos suyas. Para salvarme, fui a una agencia especializada en fingir muertes. Señor Anderson, el contrato está firmado. Tal como acordamos, organizaremos una muerte falsa personalizada para usted en 17 días. En la sala de recepción, un empleado me entregó el contrato recién redactado. Lo tomé, lo repasé por encima y volví a preguntar para asegurarme, ¿el cuerpo se parecerá a mí? El empleado respondió con confianza, puede estar tranquilo, señor, el cuerpo se fabricará a medida según sus dimensiones exactas, nadie sospechará nada. Con esa garantía, por fin me relajé. Saqué una tarjeta de mi billetera, pagué el total sin pensarlo 2 veces y me di la vuelta para marcharme. Lo primero que vi al salir fue una lujosa limusina Lincoln. El conductor, que me estaba esperando, se apresuró respetuosamente a abrir la puerta. Señor Eason. Asentí y me deslicé en el asiento trasero. El conductor cerró la puerta, volvió a su asiento y arrancó el motor. El trayecto fue suave y finalmente llegamos a la villa de la familia Anderson. Era la casa que había comprado expresamente para vivir con Choe. No llevaba mucho tiempo dentro cuando la puerta principal volvió a abrirse y entró una mujer de figura elegante. Su rostro era exquisito, pero su porte frío y distante mantenía a todos a raya. Se quitó el abrigo con meticulosidad, caminó hasta el sofá y apoyó su cuerpo suave contra el mío. Pero un segundo después reaccioné con brusquedad y la aparté. Espera. Los hermosos ojos de luna de Chloe me miraron como si no pudiera entender a qué juego estaba jugando ahora. ¿Dormir contigo cada noche, no era esa la condición de nuestro acuerdo? Por ahora no hace falta. He estado cansado últimamente. Bajé la cabeza y murmuré la mentira. Por suerte, no pareció importarle. Simplemente dijo, entonces volveré al trabajo. Chloe había estado increíblemente ocupada últimamente, preparando un proyecto de startup que se encontraba en su fase más crítica. No la detuve, solo asentí y la dejé ir. Pensé que trabajaría toda la noche, pero al poco tiempo recibió una llamada y salió corriendo de su oficina. Se detuvo en seco al verme todavía en la sala de estar. Como no me necesitas esta noche, voy a salir. Tengo algo importante que atender. Al ver el raro atisbo de urgencia en su rostro normalmente impasible, supe el motivo. Algo importante, solo era por Liam. Pero no dije nada, solo asentí. Con mi permiso, Chloe no se quedó más tiempo y pasó a mi lado apresurándose a salir. Llegó a la puerta y estaba a punto de irse cuando de repente la llamé, Chloe, ya no tienes que hacer esto. Al oír mi voz, Chloe se detuvo instintivamente y se quedó allí, frunciendo el ceño, esperando a que terminara. Pero las palabras se me atascaron en la garganta al ver la impaciencia en sus ojos. Vete. Al final no pude decir el resto y solo le dije que se fuera. Solo después de que su silueta se desvaneciera en la noche murmuré de nuevo para mí mismo, ya no tendrás que hacer esto porque pronto me iré. Como heredero de una familia adinerada de Nueva York, lo tenía todo, dinero, atractivo y un gran físico. Había hecho muchas cosas ridículas, pero la más ridícula de todas fue comprar una novia durante mi primer año de universidad. Ella era la famosa belleza del campus en la NYU y había innumerables chicos detrás de ella, la fila de admiradores se extendía de nuestro campus a otros. Pero ella era fría y distante, rechazando a todos con la misma indiferencia y concentrándose solo en sus clases y su trabajo. Me enamoré de Chloe en el instante en que la vi y lo único que quería era reclamar para mí esa belleza intocable. Así que, cuando descubrí que sus padres habían muerto, que había sido criada por su abuela, ahora postrada en cama por una enfermedad crónica, y que ella se estaba matando a trabajar solo para pagar las facturas médicas,
Fui a ver a Chloe y le hice un trato, yo pagaría los gastos médicos de su abuela y, a cambio, ella sería mi novia. Tenía que volver a casa a tiempo todos los días y acostarse conmigo un número fijo de veces hasta que yo me cansara de ella. En ese momento su abuela estaba gravemente enferma y ella necesitaba desesperadamente el dinero para salvar a su único familiar, así que aceptó. Han pasado 5 años. Chloe y yo nos hemos graduado y hemos empezado nuestras carreras, pero nuestra relación no ha cambiado. La abuela Sullivan sigue sin estar bien. Yo no me he cansado de Chloe y ella sigue viviendo en mi casa. Su actitud hacia mí es la de siempre, igual de fría. No me desanimé, solo pensé que, con el tiempo suficiente, podría derretir su corazón. Hasta que hace unos días me caí por las escaleras y me golpeé la cabeza. Desperté con la impactante revelación de que estaba viviendo dentro de una novela. La heroína era Chloe, el héroe era su amor de la infancia, Liam, y yo no era más que el villano. Según la trama de la novela, el proyecto de startup en el que Chloe trabajaba se convertiría en un éxito masivo en 17 días. Ese proyecto la catapultaría a la élite empresarial y, a partir de ahí, se elevaría hasta alcanzar la cima del mundo corporativo. Y lo primero que haría tras su éxito sería darme una enorme suma de dinero y romper conmigo. Pero yo no aceptaría, acosaría a Chloe sin descanso y, impulsado por los celos por su creciente cercanía con Liam, intentaría hacerle daño una y otra vez. Al final, Chloe me despreciaría por completo y yo acabaría muriendo miserablemente en la calle. Me negué a creer algo tan absurdo y, desde luego, no creí que yo fuera a hacer algo tan estúpido. Sin embargo, todo lo que había ocurrido recientemente seguía la trama de la novela al pie de la letra, y que Chloe me dejara una y otra vez por Liam me obligó a aceptar que el héroe y la heroína estaban destinados a estar juntos. Tras una semana entera de agonía, por fin tomé una decisión, no podía jugarme la vida. Para escapar de la trama y cambiar mi destino, decidí que ya no podía amarla, tenía que fingir mi muerte y largarme de aquí, lejos de Chloe. Pensando en lo que vendría, di vueltas en la cama toda la noche. Chloe no regresó esa noche y yo no llamé para comprobar cómo estaba. A la mañana siguiente me levanté temprano, me aseé y bajé a desayunar solo. La casa estaba en silencio salvo por el sonido de mis cubiertos. Cuando terminé de desayunar, el mayordomo se acercó con vacilación. Todo el personal ha sido despedido según sus instrucciones. Yo también regresaré hoy a la finca principal. Señor Eason, ¿está seguro de que no necesita a ningún empleado? Estoy seguro. Negué con la cabeza porque pronto no estaría aquí en absoluto. Al ver la preocupación en sus ojos, no di más explicaciones. Subí, recogí una carta y se la entregué, indicándole que la entregara personalmente a mis padres. Temía que mis padres quedaran devastados por mi muerte, así que en la carta expliqué todo mi plan para fingirla. En ella decía que en 17 días me iría al extranjero a vivir con un nuevo nombre y que no debían preocuparse, cuando fuera el momento adecuado, volvería a visitarlos en secreto. Consideré llevarme a mis padres conmigo, pero estaban haciéndose mayores y toda su vida y negocios estaban aquí. Además, todo esto del despertar era tan extraño que nunca podría explicarlo sin que pensaran que había perdido la cabeza. Y, si mis padres desaparecían junto conmigo, temía que Chloe sospechara. Así que, sopesándolo todo, decidí que lo mejor era que mis padres se quedaran y que yo me fuera solo. Una vez que dejé todo arreglado por mi parte, empecé a hacer planes para Chloe. Tras despedir al personal, llevé algo de fruta y fui a ver a la abuela Sullivan. Nunca me comporté como un niño rico malcriado con ella. Durante años, siempre que tenía tiempo libre, la visitaba, le llevaba regalos, intentaba hacerla reír, charlaba con ella para aliviar su aburrimiento e incluso le enseñé a usar un smartphone para que pudiera ver el mundo sin salir de su habitación. Así que, en contraste con la frialdad de Chloe, su abuela me tenía mucho cariño. Eason, querido, ¿cuándo piensan tú y Chloe casarse? Cuando su abuela volvió a hacer esa pregunta, la sonrisa tímida habitual desapareció de mi rostro y fue reemplazada por una amarga. ¿Casarnos? ¿Cómo podríamos? Me iría en 17 días y, incluso si no lo hiciera, probablemente acabaría con el mismo destino que en el libro.
La persona a la que Chloe amaba era Liam, ¿cómo podría casarse conmigo? Al ver mi silencio, su abuela suspiró, pero aún así intentó consolarme. Conozco a mi nieta Chloe, no es que no tenga sentimientos por ti, es solo que la forma en que ustedes se juntaron no fue la correcta. Es normal que haya un muro en su corazón por eso. Una vez que lo superen, estoy segura de que podrán ser felices juntos. Escuché sus palabras de consuelo y forcé una sonrisa. Yo conocía la trama del libro, sabía que la única persona a la que Chloe había amado alguna vez era Liam. La heroína solo ama al héroe, ¿cómo podría enamorarse del villano? Al final no dije nada ni discutí, solo saqué una tarjeta de crédito. Abuela, cuando tenga oportunidad, ¿podría darle esto a Chloe de mi parte? Había apartado esa tarjeta hacía mucho tiempo para el fondo de la startup de Chloe, pero había dudado en dársela por miedo a herir su orgullo. Ahora que lo sabía todo y había decidido irme, pensé que lo mejor era que su abuela se la entregara. Esperaba que así Chloe pensara un poco mejor de mí para que, después de mi muerte, no hiciera nada demasiado horrible con mi cuerpo. Su abuela notó de inmediato que algo no iba bien y preguntó con preocupación, ¿tú y Chloe volvieron a pelear? Negué con la cabeza. No peleamos, es solo que me voy por un tiempo a un lugar muy lejos de aquí. Antes de que pudiera terminar, una voz fría me interrumpió, ¿a qué lugar tan lejano vas? Giré la cabeza de golpe y vi a Chloe de pie allí, con el rostro sombrío y Liam justo a su lado. Aparté la mirada y la despaché con una excusa casual, pronto me voy de viaje. Para Chloe, mis dos pasatiempos favoritos eran acostarme con ella y viajar por el mundo, así que al oír mi respuesta se recompuso y no insistió. Con naturalidad, llevó a Liam a sentarse junto a la cama de su abuela, desplazándome sutilmente a un lado. Abuela, no tienes idea de lo tacaña que es Chloe. De camino hasta aquí solo quería un helado y ni siquiera quiso comprármelo. Tienes que hablar con ella. Liam empezó a quejarse en cuanto se sentó, haciendo pucheros por lo injustamente tratado que se sentía. Chloe le lanzó una mirada impotente, aunque sus palabras eran una réplica, estaban llenas de preocupación. ¿Hablas en serio? ¿Otra vez te olvidaste de tus problemas de estómago? ¿Quieres comer algo frío? Me pregunto quién era el que la última vez se moría de dolor de estómago, jurando que nunca volvería a comer nada frío y pidiéndome que me asegurara de ello. Liam solo sonrió, y los ojos de ella se llenaron de adoración. Éramos 4 en la habitación, pero en cuanto él y Chloe llegaron, ella solo tenía ojos para él. Apartado a un lado, observé la química natural y fluida entre ellos y no pude evitar una sonrisa de autodesprecio. Siempre era así, con ellos, yo siempre era el extraño. Pero ya no me dolía como antes. Esta vez lo había dejado todo atrás. Dejé ir a Chloe, dejé ir todo mi amor por ella y se la devolví por completo a su héroe. La abuela Sullivan vio el destello de soledad en mis ojos, luego miró a Chloe, que me ignoraba deliberadamente, y suspiró para sí. Chloe, Isen, quiero unas uvas. ¿Podrían ir a lavarlas, por favor? Cuando su abuela lo pidió, ninguno de los dos se negó. Ella tomó la cesta de frutas de la mesita de noche y salimos de la habitación, uno tras otro. Pero justo al cruzar la puerta, me agarró la mano. Me sorprendí, ella había iniciado el contacto. Sin embargo, un segundo después, sus palabras frías me golpearon, tienes que dejar de venir a ver a mi abuela. Me vendí a ti, eso es cierto, pero mi abuela no forma parte del trato. Esa frase tan corta hizo que mi sorpresa anterior pareciera una broma cruel. Una amargura me subió al pecho. En el pasado, me habría apresurado a explicar que ella siempre estaba muy ocupada, que su abuela era mayor y estaba sola, que no tenía segundas intenciones y solo quería acompañarla. Pero ahora solo bajé la cabeza y dije con calma, está bien. Sin esperar su respuesta, me dirigí directamente al lavabo, sin esperarla como siempre hacía antes. Al verme alejarme, Chloe sintió una extraña inquietud. Desde ayer, todo en mi comportamiento parecía diferente. Después de lavar la fruta, Chloe y yo regresamos a la habitación. Charlamos un rato más antes de que todos se prepararan para irse. Apenas habíamos salido del hospital cuando Liam habló. Chloe, señor Anderson, ya casi es hora de cenar.
¿Por qué no vamos todos a comer algo? Chloe nunca rechazaba una sugerencia de Liam. En cuanto a mí, quizá para evitar que armara un escándalo y le hiciera pasar un mal rato a Liam, ella aceptó en mi nombre antes de que pudiera siquiera abrir la boca. En el restaurante seguimos al camarero hasta un salón privado y ella tomó el menú y pidió con soltura. Pero no fue hasta que llegó toda la comida cuando me di cuenta de que había pedido todos los platos favoritos de Liam. Supongo que esa es la diferencia entre amar y no amar a alguien. Aunque una vez la hice memorizar todas mis preferencias, una cosa se hacía por obligación y la otra por cariño, la diferencia era abismal. Por suerte, ya lo esperaba, así que no me sentí demasiado decepcionado. Simplemente comí en silencio, sin decir una palabra. A mitad de la comida, un teléfono móvil empezó a sonar con urgencia en la sala. Chloe tomó su teléfono y salió. Mis ojos, sin embargo, se quedaron clavados por un segundo en el anillo que Liam llevaba en el meñique. ¿De dónde sacaste ese anillo? Liam miró el anillo en su meñique y, sonriendo con inocencia, respondió, ¿este? Ah, Chloe me lo dio. Dije que me gustaba y me lo regaló. En cuanto dijo eso, mi expresión se ensombreció. Ese anillo era un regalo que yo le había hecho a Chloe en nuestro aniversario, uno que me había llevado muchísimo tiempo tallar a mano, cortándome las manos en el proceso. Dentro de la banda había grabado una pequeña frase, siempre amaré a Chloe. Le había entregado mi corazón, todo mi amor, y ella lo había regalado a Liam sin pensarlo dos veces. Una rabia sin nombre hirvió dentro de mí, pero entonces la trama de la novela cruzó por mi mente. El corazón de Chloe siempre había pertenecido a Liam, por supuesto, no le importaría un regalo mío. Si armaba un escándalo ahora, ¿no haría que Chloe me odiara aún más? Fue como si me hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza. Me calmé al instante, me recompuse y esbocé una pequeña sonrisa. Se ve bien, te queda perfecto. Liam claramente había estado esperando que perdiera los estribos, pero al verme soltarlo con calma, una chispa de sorpresa cruzó su rostro. Apretó los dientes y de repente se levantó, sirvió con entusiasmo un cuenco de sopa y me lo ofreció. Señor Anderson, no coma solo arroz. Esta sopa de mariscos es excelente, debería probarla. Soy alérgico a los mariscos y estaba a punto de negarme, pero entonces vi que, en lugar de entregarme el cuenco, Liam giró la muñeca y lo dejó caer al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, enrojecidos y heridos, como si estuviera a punto de romper a llorar. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que Liam estaba haciendo, Chloe pasó a mi lado como un borrón y lo protegió detrás de ella, luego me lanzó una mirada gélida. Ethan, ¿qué crees que estás haciendo? Liam, con los ojos rojos, se quedó detrás de ella y echó más leña al fuego. Chloe, es mi culpa. Debo haber hecho enojar a Ethan, por eso me lanzó la sopa. Solo me quemé un poco, no es nada. Por favor, no lo culpes. Yo no lo hice. Al oír cómo retorcía la verdad, abrí los ojos de par en par e intenté explicarme, pero ella no quiso escuchar. Me lanzó una mirada fría y dijo, Ethan, estás siendo completamente irracional. Luego, sin decir nada más, ayudó a Liam a levantarse y se fue con él. Al ver su espalda fría alejándose, junto con la mirada triunfante y provocadora de Liam, me quedé inmóvil mientras mi corazón se hundía en un pozo de desesperación. Lo que no esperaba era que, en los días siguientes, Liam, al descubrir lo efectiva que era esa táctica, pareciera volverse adicto a incriminarme. Un día decía que yo había hecho que lo despidieran, al siguiente, que había logrado que toda la industria lo vetara. Incluso me acusó de contratar gente para arrojar pintura en la puerta de su casa y hacer de su vida un infierno. Chloe lo soportó todo lo que pudo, pero al final explotó. En cuanto llegó a casa, me agarró. Ethan, si tienes un problema, descárgalo conmigo. ¿Por qué vas contra Liam? En los 5 años que habíamos estado juntos, Chloe siempre había sido fría conmigo. Era la primera vez que la veía mostrar tantas emociones, y todas eran por Liam. No voy contra él, no hice nada de eso, intenté explicarme lo mejor que pude, pero ella me miró con total incredulidad. Si no fuiste tú, ¿entonces quién?
¿Eres el tipo de persona que compra a una novia? ¿Hay algo que no harías? No dejes que vuelva a pasar. Te he dado todo, ¿por qué no puedes simplemente dejar en paz a la gente de mi vida? Dicho esto, sus ojos se llenaron de decepción. Se dio la vuelta y fue directamente al cuarto de invitados, sin querer decirme una palabra más. La observé irse, luchando por reprimir el dolor en el pecho. En su mente, yo siempre sería alguien en quien no podía confiar. Pero más allá de la tristeza, sentí un creciente pánico, solo me quedaban unos días antes de que tuviera que desaparecer. Si esto seguía así, temía que Chloe me matara antes siquiera de que pudiera fingir mi propia muerte. Pasé media noche dando vueltas en la cama hasta que finalmente se me ocurrió una solución. Esa misma noche conduje hasta la casa de Liam. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: Liam, hagamos una tregua. A partir de ahora, te ayudaré a estar con Choe. Al oír esto, los ojos de Liam se abrieron de par en par por la incredulidad. ¿De qué estás hablando? Liam sabía mejor que nadie cuánto me gustaba Chloe. ¿Por qué si no habría pagado voluntariamente las facturas médicas de su abuela durante 5 años? ¿Por qué si no habría seguido a su lado a pesar de que me rechazaba una y otra vez con frialdad? Y ahora estaba allí, ofreciéndome a juntarlo con ella. Al ver su escepticismo, negué con la cabeza. No estoy bromeando, hablo totalmente en serio sobre esta tregua. No tienes que seguir gastando energía incriminándome. No me queda mucho tiempo, pronto saldré de la vida de Chloe, así que no necesitas verme como un rival. Mi expresión era sincera, pero Liam aún no me creía, sospechando que era algún tipo de trampa. No me importaba si me creía o no, mis acciones hablarían por sí solas. Al día siguiente, cuando Chloe estaba a punto de salir, la detuve y le entregué una entrada para Universal Studios. Compré 2 entradas para esta noche, ven conmigo. Estoy ocupada con mi proyecto, empezó a decir con frialdad, pero la interrumpí antes de que pudiera negarse. Nuestro trato establecía que, además de dormir conmigo, no podías rechazar ninguna de mis otras peticiones. Esa sola frase cortó cualquier negativa que pudiera tener. Tomó la entrada frunciendo el ceño y aceleró el paso al alejarse. Cuando su figura desapareció de mi vista, saqué el teléfono, busqué el número de Liam y lo llamé. Contestó casi de inmediato. Omitimos las cortesías y fui directo al grano. ¿Recibiste la entrada que te envié? Le di la otra a Choe. Asegúrate de verte bien esta noche y aprovecha para acercarte a ella. Liam estaba atónito de que realmente hablara en serio sobre juntarlo con Chloe. Murmuró un escéptico ajá, y justo cuando iba a colgar, preguntó de repente, ¿por qué me estás ayudando? La pregunta llegó a través del teléfono. Me detuve un momento, pero al final no respondí. No necesitas saberlo, solo cumple con nuestro trato. Yo te ayudaré con ella y tú deja de incriminarme. Tras colgar, me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono, perdido en mis pensamientos. La pregunta de Liam resonaba en mi mente, ¿por qué me estás ayudando? No estaba ayudando a Liam, me estaba ayudando a mí mismo. Además, la persona a la que Chloe realmente amaba era Liam, yo solo estaba acelerando la trama original y, al hacerlo, dándome una oportunidad de sobrevivir. Cuando cayó la noche, recibí un mensaje de Liam, era una foto de ellos dos. En la imagen, Liam miraba a la cámara, pero Chloe lo miraba a él, con una ternura y dulzura en los ojos que nunca había visto cuando estaba conmigo. Habíamos estado juntos 5 años y le había pedido innumerables veces una foto, pero su respuesta siempre era, no me gusta que me tomen fotos. Al parecer, ese principio no aplicaba cuando estaba con alguien que de verdad le gustaba. Seguí deslizando las fotos hasta que una de las del medio llamó mi atención, el fondo era un restaurante. Delante de ella había un plato de camarones pelados y un gran montón de cáscaras. Recordé todos los años que habíamos pasado juntos, cada vez que comíamos camarones, yo era quien se los pelaba y se los ponía en su plato, ella nunca lo había hecho por mí. Al contemplar esa muestra de afecto que alguna vez había soñado, permanecí en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente escribir un mensaje, bien. Ustedes dos se ven bien juntos.
Liam había asumido que yo tenía alguna intención oculta y me había enviado las fotos para provocarme, con la esperanza de que revelara mis verdaderas intenciones, pero mi simple mensaje de felicitación pareció hacerle darse cuenta de que no podía descifrarme en absoluto. El indicador de escritura en nuestro chat de mensaje apareció y desapareció durante un buen rato. Liam debió reescribir su mensaje una docena de veces antes de enviar finalmente. ¿Hablabas en serio ayer? ¿De verdad vas a ayudarme a estar con Chloe? Esta vez mi respuesta fue rápida, una sola palabra, sí. A partir de ahora, Chloe es toda tuya. Esperaba que Chloe estuviera contenta cuando llegó a casa, pero al entrar su expresión estaba tan helada como siempre y su voz cargada de una ira extraña. Isen, ¿de qué iba todo eso hoy? ¿Qué estás intentando hacer? Me detuve, confundido por su actitud, pero aún así expliqué, ¿hablas del boleto? Surgió algo, así que se lo di a Liam. Luego pregunté con entusiasmo, ¿se divirtieron? ¿Subieron a la noria? ¿Entraron a la casa embrujada? Si no pudieron hacer todo, tengo 2 boletos más, pueden volver mañana. Chloe no lograba entender qué estaba tramando y se limitó a mirarme fijamente durante un largo rato. Le sostuve la mirada con absoluta sinceridad, como si de verdad no hubiera podido ir y les hubiera dado los boletos como último recurso. Tras un momento, fue ella quien rompió el silencio, dándose la vuelta y yendo directamente a su habitación. Con este primer éxito, redoblé mis esfuerzos y seguí creando oportunidades para ellos. Por ejemplo, la invitaba a un restaurante romántico y, justo cuando nos sentábamos, Liam aparecía casualmente. Chloe, qué sorpresa. Antes de que pudiera responder, un camarero se acercaba oportunamente. Señor, señora, es nuestra celebración de aniversario, son la pareja número 52 de la noche. Así que queremos ofrecerles un par de anillos para parejas y una foto de cortesía. En cuanto el camarero terminaba, yo me levantaba de repente, no me siento bien, creo que me voy a casa. Al verme levantarme, Chloe se ponía de pie para seguirme, pero entonces yo me daba la vuelta como si recordara algo, es una buena oferta, sería una pena desperdiciarla. Chloe, ¿por qué no lo hacen tú y Liam? Sin esperar respuesta salí apresurado del restaurante y me iba en coche, dejando a una Chloe atónita con un Liam eufórico que la arrastraba hacia los anillos y la cámara. O estaba la reunión universitaria a la que insistí en llevarla, donde descubrimos que Liam también estaba allí. Al final de la noche, empujé a Liam hacia ella. ¿Por qué no lo llevas a casa? Yo tomaré un taxi, y no regreses con prisa, ha bebido mucho, deberías quedarte a cuidarlo. Luego le ponía las llaves del coche en la mano y me iba a llamar un taxi antes de que pudiera protestar. Tras varios incidentes así, Chloe finalmente se dio cuenta de que algo pasaba, se encontraba con Liam en todo tipo de lugares y momentos, y cada vez yo ponía una excusa para dejarlos solos, como si la estuviera empujando activamente hacia él. Chloe llegó borracha de un evento de trabajo, al verme aparentemente dormido en la cama, fue directo al baño sin decir palabra. En cuanto escuché correr la ducha, abrí los ojos de golpe, miré la puerta cerrada del baño y saqué el teléfono para marcar un número, ven a mi casa ahora. 20 minutos después, Liam tocaba la puerta, lo dejé entrar en silencio y le di un pijama de seda que había encontrado, cámbiate y métete en la cama principal. Liam siguió mis instrucciones, miró el pijama y pareció entender, el corazón le latía con fuerza, como si fuera a salírsele del pecho. Con otro empujón de mi parte, reaccionó, subió corriendo, se cambió y se metió en la cama. Apenas llevaba un momento allí cuando la puerta del baño se abrió, Chloe salió envuelta solo en una toalla, secándose el cabello. Levantó la vista y sus ojos se posaron en la figura de la cama, quizá recordando que hacía tiempo que no cumplíamos nuestra parte del trato, se acercó y rodeó naturalmente con los brazos a la persona desde atrás, con la voz ronca por el alcohol, ya se me pasó el periodo. Antes de que Liam pudiera procesar lo que significaba, sintió el colchón hundirse detrás de él, un aliento caliente en su cuello y una mano suave en su cintura. El ardor de su cuerpo lo hizo estremecerse y su respiración se volvió irregular. Oyó una risa suave detrás mientras una serie de besos caían en su cuello y detrás de la oreja. Liam no pudo soportarlo y se le escapó un gemido ahogado. A ese único sonido, Chloe se quedó paralizada y se apartó de golpe, con la voz llena de incredulidad. Abajo, en la sala,
Chloe se sentó en el sofá con Liam a su lado, el rostro de él una máscara de humillación. Ella me miraba con la cara oscura como una tormenta. ¿Qué demonios está pasando? No esperaba que lo descubriera tan rápido. Sentí una punzada de culpa, pero intenté cubrirla con una excusa. Se fue la luz en casa de Liam, así que le dije que podía quedarse aquí esta noche. Entonces, ¿por qué estaba en la habitación principal?, insistió Chloe. Dudé antes de responder. La habitación de invitados no estaba preparada. Pensé que, como era solo por una noche, podía dormir allí. Sus ojos ardían de furia, el pecho subiendo y bajando con rapidez. No creyó mi explicación, pero lo más importante en ese momento era llevar a Liam a casa, así que reprimió su ira. No dijo nada más y simplemente lo sacó por la puerta. Cuando Chloe regresó, yo ya estaba en mi habitación. Ahora que estábamos solos, ya no contuvo su enojo. Chloe llevaba tiempo sintiendo que algo en mí no estaba bien y por fin no pudo soportarlo más. Ethan, ¿qué demonios intentas hacer? ¿Y ahora qué? ¿Has ideado otra forma de torturarnos? Sus palabras directas me dejaron atónito. Jamás imaginé que eso fuera lo que pensaba. Fue como un golpe pesado en el pecho, un dolor sordo. Yo solo pensé que, las palabras se me escaparon, pero por suerte me detuve a tiempo. Su mirada era intensa cuando presionó. ¿Pensaste qué? Dilo. Tras un largo silencio, hablé, pero no respondí a su pregunta. Lo siento, pensé que te gustaría. Mi disculpa fue la gota que colmó el vaso y encendió por completo su furia. Siempre eres tan malditamente arrogante, escupió con frialdad y luego se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación. Al verla irse, empecé a entenderlo. Tenía sentido. Técnicamente seguía conmigo y, dado sus principios, no haría nada con Liam por mucho que le gustara. Por suerte, en 3 días todo terminaría. Con mi fecha de partida tan cerca, reuní todo lo de la casa que tenía que ver con Chloe, tiré algunas cosas y quemé el resto, despejándolo todo, desde las fotos que había reunido de ella en debates universitarios hasta las tazas, pantuflas y pijamas a juego que había comprado para nosotros, incluso el amuleto de la suerte que le conseguí. Cada objeto era prueba de mi amor por Chloe. Lo último que quemé fueron mis cartas de amor, las arrojé al fuego una por una, con la mente viajando al pasado. Al principio intenté conquistarla de la manera normal, pasé 3 meses enteros escribiéndole 99 cartas de amor, pero todas y cada una fueron rechazadas. Solo más tarde, cuando la vi luchar con las facturas médicas, se me ocurrió nuestro arreglo, una forma de que aceptara la ayuda y de que yo obtuviera lo que quería. Tal vez me equivoqué, el amor verdadero no se puede comprar, la novela también lo decía, la heroína Chloe solo amaba a su héroe Liam. Con ese pensamiento, solté cualquier apego restante y arrojé la última carta a las llamas. De repente, la puerta principal se abrió. Chloe había vuelto, sus ojos se posaron de inmediato en los sobres de colores que yo alimentaba al fuego. Nunca había leído lo que había dentro, pero los reconoció al instante. Eran las cartas de amor que le había dado y que ella había rechazado. Sintió que el corazón le daba un salto y la pregunta salió antes de que pudiera pensarlo. ¿Qué estás haciendo? La miré a través de las llamas parpadeantes, algo confundido, y tras un momento respondí, quemando cosas, ya no sirven, así que me deshago de ellas. Chloe sintió pánico, podía percibir que yo había estado cambiando, haciendo todas esas cosas extrañas. No quería discutir, pero aún así las palabras salieron afiladas, ¿verdad? Ya obtuviste lo que querías, así que claro que estas cosas ya no sirven. Chloe se había burlado de mí así muchas veces y siempre dolía, pero esta vez no sentí nada salvo una extraña calma. Pronto todo terminará. Mi comentario críptico solo la dejó confundida, preguntándose qué estaba planeando ahora. No se quedó ni preguntó qué estaba quemando y subió directamente a su oficina. Me quedé perfectamente inmóvil y observé hasta que las llamas consumieron la última carta y la convirtieron en ceniza. Sin nada más que quemar, el fuego dejó de rugir y finalmente se apagó. Chloe, a partir de ahora olvida este recuerdo humillante, olvídame a mí, el villano, empecemos de nuevo, tú y yo. A la mañana siguiente, cuando Chloe estaba a punto de irse, la detuve. Mañana es nuestro 5º aniversario, reservé un yate, ven conmigo a ver el atardecer sobre el océano. Pareció molesta, pero no se negó, solo gruñó con frialdad a modo de respuesta y se fue.
Tal vez porque lo esperaba con ilusión, el día pasó volando y pronto llegó la hora. Llevé a Chloe al yate que había alquilado. La vista desde el yate era increíble, los últimos rayos del sol poniente bañaban el agua y la cubierta con un cálido resplandor naranja, pintando un cuadro impresionante donde el mar se encontraba con el cielo. Chloe contempló la escena con una emoción extraña parpadeando en sus ojos, pero un momento después esa rara tranquilidad se rompió con un timbrazo urgente. Cuando me giré para mirarla, ya estaba al teléfono, inmersa en una conversación de trabajo. Sabía que estaba ocupada con su proyecto, que en pocas horas se lanzaría y sería un éxito rotundo, el punto de inflexión de su vida. Chloe, si fueras rica, ¿qué harías? Para cuando hablé, ya había colgado. Al oír mi pregunta al azar, respondió sin emoción, lo que quiera. Lo dijo como un comentario casual, pero al mirar ese rostro que nunca me había mostrado un ápice de calidez, no pude evitar pensar, lo primero que harás cuando seas rica será deshacerte de mí, pero esta vez no te haré el trabajo sucio. En la cubierta, los camareros empezaron a servir la cena y pronto la mesa se llenó de comida exquisita. El sol era un semicírculo ardiente en el horizonte mientras Chloe y yo nos sentábamos uno frente al otro. Me quedé mirando la hermosa comida sin apetito, y ella me observaba, tan silenciosa como siempre. El silencio entre nosotros volvió a romperse cuando sonó el teléfono de Chloe. En la pantalla apareció el nombre de Liam. Dudó un segundo y luego contestó. En cuanto respondió, la voz llorosa de Liam se oyó con claridad por el teléfono. Chloe, he tenido un accidente. ¿Puedes venir al hospital? Al oírlo, el ceño de Chloe se frunció. Se giró para mirarme. Dejé el tenedor. Lo oí. ¿Quieres ir? No dudó ni un instante. Podemos celebrar nuestro aniversario en cualquier momento. Liam me necesita ahora mismo. No dije nada, solo la observé con calma. Al ver mi expresión, por alguna razón su corazón empezó a latir de forma irregular. Siempre había sido inquietantemente serena, pero por primera vez sintió una pérdida de control. Añadió, es una rara concesión. Te compensaré el aniversario la próxima vez. Dicho esto, agarró su teléfono y se levantó. Observé su figura apresurada y nerviosa bajar del yate, y no intenté detenerla. Mucho tiempo después, susurré al aire vacío, Chloe, no hay una próxima vez para nosotros. Observé solo el resto del atardecer hasta que el último rayo de luz desapareció bajo el horizonte. Las luces del yate comenzaron a encenderse. Un hombre subió a bordo y caminó directamente hacia mí. Señor Anderson, todo está listo. Al oír su voz, no me di la vuelta y mantuve la mirada fija en el horizonte. ¿Cómo voy a morir? Caerá por la borda. La noticia saldrá en una hora. Su cuerpo será encontrado por la policía tras flotar en el mar durante 3 días, momento en el que se confirmará su muerte. El hombre expuso los detalles de mi muerte. Asentí, sin objeciones. Con todo arreglado, me di la vuelta y abandoné el yate. Eché una última mirada a la ciudad, luego me puse el sombrero y la mascarilla que había preparado, partí mi tarjeta SIM en 2 y me dirigí al aeropuerto sin mirar atrás. Chloe, esta vez te entrego yo mismo a tu héroe. Y en cuanto a mí, el villano, me desconecto de tu mundo para siempre. 3 días después, Chloe regresó a la casa. Llevaba una sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Las heridas de Liam estaban sanando y el proyecto en el que había trabajado durante tanto tiempo se convirtió en un gran éxito desde su lanzamiento. Por fin podía entrar en el mundo de la élite en sus propios términos, ya no como la estudiante arruinada que tenía que venderse para pagar las facturas médicas de su abuela. En el bolsillo llevaba el primer cheque fruto del éxito de su proyecto. Planeaba dármelo en cuanto me viera. Una vez saldada la deuda entre nosotros, por fin podría plantarse ante mí como una igual. Pero cuando Chloe empujó la puerta, la casa estaba vacía y en silencio. Yo, que normalmente la esperaba en la sala de estar cuando volvía a casa, no estaba por ninguna parte. Una sensación extraña la invadió y, por alguna razón, su corazón se sintió vacío. Al recordar mi comportamiento extraño reciente, sintió crecer una inquietud. ¿Era esto solo otro de mis planes para torturarla?
Insegura, sacó su teléfono para enviarme un mensaje, pero en ese momento apareció una alerta de noticias en la pantalla. Ethan Anderson, único hijo de la familia más rica de Austin, reportado como desaparecido. Cuerpo descubierto posteriormente en el mar. La policía ha confirmado la identidad. La causa de la muerte sigue bajo investigación. Los breves titulares golpearon a Chloe como un rayo. No podía creer lo que veía, pero su mano parecía moverse sola y pulsó la noticia. Las fotos publicadas eran borrosas, pero reconoció el cuerpo al instante. Sus ojos se abrieron de par en par mientras buscaba desesperadamente cualquier detalle que demostrara que no era yo, pero cuanto más miraba, más se le hundía el corazón. La complexión del cuerpo, la ropa, todo era idéntico a lo que yo llevaba puesto cuando ella se fue. Él estaba muerto. No, tenía que verlo con sus propios ojos. A menos que viera el cuerpo personalmente, nunca creería que se había ido. Chloe tropezó hacia la puerta, aunque estaba a solo unos pasos, las piernas le fallaron y casi cayó varias veces. Quiso conducir hasta la comisaría, pero le temblaban tanto las manos que ni siquiera pudo meter la llave en el contacto. Sin otra opción, caminó por la calle y tomó un taxi. El taxi se detuvo frente a la comisaría y, por un momento, Chloe sintió una oleada de miedo. No sabía qué haría si el cuerpo de dentro era realmente el mío. Señora, hemos llegado. ¿Va a bajar? El conductor esperó un momento, observando cómo su expresión cambiaba en el retrovisor. Por el destino, supuso que se entregaba por algún delito y suspiró para sí. ¡Qué chica tan decente! ¿Cómo pudo llegar a esto? Chloe, ajena a sus pensamientos, volvió a la realidad por su insistencia. Empujó la puerta y bajó. Dentro de la comisaría explicó el motivo de su visita y un agente la condujo a la morgue. Al llegar, vio que no era la primera en estar allí. Los ojos de la señora Anderson estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. El señor Anderson estaba más sereno, pero también tenía los ojos enrojecidos. Cuando la vieron acercarse, sus expresiones se volvieron complejas. Habían leído mi carta. Sabían que solo había fingido mi muerte, pero no pudieron evitar sentir una oleada de resentimiento hacia Chloe. Si no hubiera sido por ella, Suisen nunca habría tenido que llegar a extremos tan drásticos. Y para Chloe, en el momento en que los vio, el corazón se le desplomó. De repente, no pudo dar un paso más ni soportar mirar el cuerpo que yacía a solo unos metros. Mis padres llevaron mi cuerpo a incinerar, pero en el camino Chloe los interceptó y se llevó la urna. Al principio, mis padres intentaron recuperarla, pero ella se negó a soltarla. Cada discusión terminaba con ella declarando, podrán tener esta urna sobre mi cadáver. Chloe se mudó de la casa que habíamos compartido. Solo al empacar se dio cuenta de que todo lo relacionado con nuestro tiempo juntos había desaparecido. Al recordar mi comportamiento extraño en aquellos últimos días, se convenció de que mi muerte, que la policía había declarado un accidente, no lo había sido en absoluto, sino premeditada. Por eso la había apartado, por eso había intentado empujarla hacia Liam, por eso había borrado todo rastro de nuestros recuerdos compartidos. En su dormitorio, Chloe aferraba la urna, rodeada de un suelo cubierto de botellas de vino vacías. Sus ojos estaban llenos de un dolor interminable, arrepentimiento y un toque de autodesprecio. Había sido tan obvio desde el principio. ¿Cómo pudo ser tan ciega? Dio otro trago de licor y la sensación ardiente se extendió por su cuerpo. Pasó los dedos por la urna, cerró los ojos y el rostro sonriente de Isen apareció en su mente. Isen. Estaba perdida en su propio mundo cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe. La luz inundó la habitación oscura y el brillo repentino la hizo entrecerrar los ojos. Levantó la vista. La persona en la puerta vio el estado de la habitación y entró corriendo, presa del pánico. Sorteando las botellas, llegó a su lado, intentando quitarle la urna y ayudarla a ponerse en pie. Chloe. Al oír su grito, ella se dio cuenta de quién era. Su cuerpo reaccionó instintivamente, girándose para proteger la urna de su agarre y abrazándola con fuerza.
El cansancio en sus ojos hirió a Liam, pero al ver su rostro demacrado y sus ojos inyectados en sangre, su voz se suavizó. Chloe, no puedes seguir así. Vas a enfermar. Por favor, deja la caja. Vamos al hospital, ¿sí? Al oír su voz, su mirada se desplazó y por fin lo miró directamente. Su voz era tranquila, pero él pudo oír la acusación en ella. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que Ethan había decidido irse y me lo ocultaste. Liam se quedó atónito ante la pregunta. Tardó un momento en procesarla y luego el color se le fue del rostro. La miró herido, como diciendo, ¿cómo puedes pensar eso de mí, Chloe? Te juro que no sabía nada. Ethan vino a verme entonces. Dijo que quería trabajar conmigo. ¿Trabajar contigo? ¿En qué? Chloe se aferró a la palabra, clavando en Liam una mirada afilada. Él nunca había visto esa expresión en sus ojos. Su agarre en su brazo se aflojó sin darse cuenta. Finalmente, bajo su mirada asesina, confesó todo. Al terminar, suplicó, Chloe, solo lo hice porque te amo muchísimo. Pero te juro que después no le hice nada. Chloe, vuestra relación fue forzada desde el principio. Ni siquiera te gustaba. Ahora que está muerto, por fin eres libre. ¿No deberías estar feliz? Apenas salieron las palabras de su boca cuando la mano de ella se disparó y se cerró alrededor de su cuello. ¿Quién te dijo que no lo amaba? Liam estaba aterrorizado, con los ojos enrojecidos mientras las lágrimas brotaban. Pronto grandes gotas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre la mano de ella. Las lágrimas calientes la hicieron estremecerse y retiró la mano con rapidez. Tras un largo momento, se dio la vuelta, ocultando la frialdad en sus ojos. Vete. No quiero volver a verte. Chloe no entendía por qué verlo llorar le hacía doler el corazón, pero sabía una cosa con certeza, no lo amaba. De lo contrario, nunca habría podido herirlo así. Y sin embargo, tal como siempre había perdido la cabeza por él, ignorando a Ethan una y otra vez por su culpa, del mismo modo que nunca había querido ser tan dura con Ethan, las palabras se le torcían al salir de su boca. No entendía su propio corazón ni podía controlar sus palabras y acciones. No fue hasta que él murió que la niebla sobre su corazón se disipó por fin. Por fin pudo ver con claridad sus propios sentimientos, lo que solo hizo que sus acciones pasadas resultaran aún más incomprensibles. En ese momento, una sensación surrealista y pesadillesca se extendió por ella. 5 años después, en un bar tranquilo de un pueblo de Canadá, lejos del bullicio de la ciudad, cuando mis padres, preocupados una vez más de que estuviera luchando solo en un país extranjero, me enviaron otra gran suma de dinero, no pude resistirme a llamarlos. Mamá, papá, ¿cuántas veces tengo que decíroslo? Estoy bien aquí. No tenéis que preocuparos ni seguir enviándome dinero, suspiré. 5 años atrás había venido aquí y había cambiado mi nombre a Arthur Graham. Mis padres, preocupados de que no pudiera salir adelante solo, habían pasado los últimos 5 años haciendo poco más que enviarme dinero. Usé ese dinero para abrir un pequeño bar cerca de la universidad local. La clientela era estable, cada año una nueva generación de estudiantes reemplazaba a la anterior. La vida había sido tranquila estos últimos años, pero cuanto más frecuentemente enviaban dinero, más inquieto me sentía. Aunque estaba en Canadá, seguía al tanto de las noticias de mi país natal, y por eso sabía lo que había ocurrido durante esos 5 años. La abuela Sullivan había fallecido el día anterior a que Chloe se convirtiera en una de las nuevas magnates empresariales de Austin. Me arrepentí de no haber estado allí para despedirme, pero por mucho que me importara, valoraba más mi propia vida. Chloe era realmente brillante, tal como lo describía la novela. Por eso había intentado minimizar el contacto con mis padres durante los últimos 5 años. Tenía miedo de que, si nos comunicábamos con demasiada frecuencia, ella notara que algo no estaba bien. Si la trama se reiniciaba, todos mis esfuerzos de los últimos 5 años serían en vano. Pero por alguna razón, las cosas no estaban siguiendo la trama. A estas alturas, ella ya debería haber confesado sus sentimientos a Liam y haber iniciado una relación con él, pero en realidad llevaba 5 años soltera.
Había oído que siempre llevaba mis cenizas consigo. La gente que no conocía la historia elogiaba su devoción, pero yo siempre sospeché que tenía otro motivo para conservarlas. Ese pensamiento me recorrió la espalda como un escalofrío y decidí reducir aún más el contacto con casa. De repente, un golpecito en la barra detrás de mí me hizo girarme y me encontré mirando un par de ojos profundos y familiares. Camarero, quiero una margarita. Esa voz, tan familiar después de todo este tiempo, y ese rostro que conocía tan bien que podía imaginarlo con los ojos cerrados tras miles de días y noches juntos. Mi corazón dio un salto y me quedé paralizado. Señor, Chloe arqueó una ceja y volvió a llamarme, un poco más alto esta vez. Terminé rápidamente la llamada con mis padres, reprochándome por dentro. Lo sabía, con tanto contacto con casa, alguien tan inteligente como ella acabaría dándose cuenta de que no estaba muerto. Simplemente no esperaba que me encontrara tan rápido, pillándome completamente desprevenido. Me obligué a parecer tranquilo, señalé el cartel de cerrado colgado en un poste cercano y bajé la voz. Lo siento, hoy estamos cerrados. Chloe se rió, tomó el cartel y le dio la vuelta para mostrarme el lado de abierto. Sus ojos brillaban con diversión. Si no me equivoco, el lado de cerrado debería estar de cara a los clientes. Me quedé helado, siguiendo con la mirada su mano hasta el cartel, y me di cuenta de que había olvidado voltearlo. Un rubor de vergüenza me subió al rostro. Le arrebaté el cartel y lo colgué de nuevo, esta vez con el lado de cerrado hacia afuera. Bien, ahora sí. Señora, el bar está cerrado hoy. Si busca una bebida, tendrá que ir a otro lugar. Tras dejar claro que debía marcharse, volví a limpiar, pero la mujer en la barra no se movió. Justo cuando dudaba si decir algo más, ella habló primero. Señor, ¿nos hemos conocido antes? Me quedé inmóvil, con las manos detenidas a mitad del movimiento, y sentí el corazón latirme con tanta fuerza que pensé que podía oírlo. Había visto mi cara, pero no sacaba conclusiones precipitadas, probablemente porque había visto el cuerpo de Isen. No podía estar segura de si yo era realmente él o solo un desconocido que se le parecía. En ese caso, tenía que mantener la calma para no despertar más sospechas. Con eso en mente, mantuve la cabeza baja y, tras una larga pausa, intenté disimular. Señora, ¿alguna vez le han dicho que esa es una frase de ligue muy cursi? No, nunca he coqueteado con nadie, respondió Chloe de inmediato y con firmeza, como si estuviera desesperada por demostrar algo. Yo estaba tan concentrado en hacer que se fuera que no capté el trasfondo de sus palabras y seguí intentando echarla. Finalmente, cedió un poco. Bueno, ¿abrirá mañana? Al verla retroceder, solté un suspiro de alivio en silencio. Dudé. Si también la evitaba, obviamente sabría que algo pasaba, pero si no lo hacía, con un rostro tan parecido al mío de antes y habiéndome rastreado hasta aquí, sus sospechas solo crecerían. Tras pensarlo un momento, elegí un término medio. Depende de mi humor. Puede que no abra. Era un rechazo claro, pero para Chloe sonó como un desafío. Continuó, entonces, ¿quieres decir que si tienes suficientes clientes, abrirás? Al oír eso, no pude contenerme más. Le lancé una mirada rápida antes de volver a bajar la vista. Señora, si de verdad quiere una bebida, hay muchos otros bares en la zona. No tiene que quedarse esperando aquí. ¿Qué demonios le había pasado en estos 5 años? ¿Por qué Chloe se había vuelto tan insistente? Oculté mi sorpresa y no me atreví a preguntar, pero ella se quedó allí esperando mi respuesta. Al final, asentí de mala gana y se fue con una sonrisa triunfante. No tenía idea de qué estaba tramando. Cuando se fue, saqué el teléfono y llamé a mis padres, que contestaron de inmediato. Isen, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Chloe me encontró. Mamá, papá, ¿qué ha estado pasando estos años? Siento que ha cambiado mucho. Me froté las sienes, con un dolor de cabeza ya formándose. Mis padres guardaron silencio un momento antes de preguntarme de nuevo, con cautela, por qué había decidido fingir mi muerte tantos años atrás. Después de 5 años oyendo la misma pregunta,
decidí no ocultarlo más y les conté todo sobre el despertar, presentándolo como un sueño vívido. Desde el principio, mis padres habían desaprobado nuestra relación, no porque Chloe fuera pobre ni porque pensaran que no era lo bastante buena para mí, sino porque en aquel entonces ella no me amaba. Sabían que forzar las cosas solo llevaría al desamor y, como padres que me habían criado con tanto cuidado, no podían soportar verme sufrir sabiendo cómo acabaría todo. Pero yo era demasiado terco y estaba decidido a seguir con Chloe hasta el amargo final. Al final, choqué contra ese muro y comprendí que mis padres habían tenido razón. Ahora, sin embargo, su actitud había cambiado. Isen, la hemos observado todos estos años, hemos visto todo lo que ha pasado para llegar a donde está. Podemos decir que te ama. Si todo fue solo un sueño, ¿por qué no vuelves a casa? Mi madre apenas había terminado cuando mi padre añadió, tiene razón, Isen. Además, dijiste que ella te encontró, ¿no? Han pasado 5 años. Vuelve a casa. Afrontaremos lo que venga juntos. De acuerdo. Al final, no acepté. El despertar de un personaje secundario sonaba absurdo y esperaba que mis padres no me creyeran. En cuanto a que Chloe me amara, tampoco lo creía. Estuvimos juntos 5 años y, si hubiera sentido aunque fuera una pizca de amor por su parte durante ese tiempo, quizá no habría elegido fingir mi muerte. Y ahora, solo porque no estaba con su héroe destinado y había conservado mis cenizas, pensaban que me amaba. ¿Quién podía decir que no se había desviado temporalmente de su camino por mi muerte? ¿Quién podía asegurar que no acabaría regresando a su destino? Pasé la noche dando vueltas, incapaz de dormir, y solo logré caer en un sueño inquieto cuando salió el sol. Cuando desperté de nuevo, ya era por la tarde y, por alguna razón, había dormido profundamente, tanto que mis recuerdos se sentían revueltos, como si acabara de despertar de un sueño largo, y me sentía desorientado. Me senté en el borde de la cama durante un buen rato hasta que mis recuerdos finalmente encajaron de nuevo. Me vestí a toda prisa y corrí al bar. Tal como esperaba, Chloe ya estaba esperando afuera, pero no estaba sola, un grupo de mis antiguos clientes habituales la acompañaba. Les había dicho hacía unos días que quizá estaría cerrado un tiempo, así que no esperaba que aparecieran, tal vez 1 o 2 como mucho, pero allí estaban todos, reunidos en grupos a su alrededor. No tuve que adivinar para saber que Chloe los había llamado a todos. Al verme acercar, una sonrisa rompió por fin su expresión sombría y dio un paso adelante con un tono cargado de significado. Así que al final viniste. En el momento en que la vi, me quedé paralizado y los recuerdos que acababa de ordenar se disolvieron de nuevo en el caos. Una chispa de confusión cruzó mi rostro, pero un segundo después desapareció. Tras saludar a los demás clientes, saqué las llaves y abrí la puerta, y al empujarla para entrar, ella me siguió de inmediato, provocándome una oleada de irritación. Ya me había ido, había dejado espacio para ella y su amor de la infancia. ¿Por qué no estaba en casa con Liam? ¿Qué hacía aquí? El bar se llenó rápidamente y, mientras preparaba bebidas, sentí una extraña sensación de desapego respecto a mis propias acciones y emociones recientes. Era extraño, desde que Chloe apareció, mis recuerdos empezaron a sentirse confusos y, por un momento, tuve la absurda sensación de no ser yo mismo. Por suerte, esa sensación no duró mucho, pero sabía sin duda cuál era la fuente de todo ese caos. Chloe se sentó en la barra y pidió una margarita, igual que el día anterior. Prepararla era sencillo, así que la hice rápidamente y se la puse delante. Aquí tiene, señora. Ella tomó el vaso, pero no bebió, solo me miró fijamente. Mi nombre es Chloe Sullivan, dijo de repente. Muy bien, señorita Sullivan. Mantuve una expresión neutra, como si fuéramos completos desconocidos, y asentí, pero mi reacción parecía estar agotando su paciencia. Antes de venir a Canadá, Chloe ya había investigado sobre mí y había notado algo extraño en la familia Anderson hacía aproximadamente un mes. Aparte de aquel primer día en la morgue, nunca había visto el verdadero dolor de unos padres que habían perdido a su único hijo y, al principio, pensó que solo ocultaban su pena.
Pero luego descubrió una serie de grandes transferencias bancarias regulares al extranjero desde las cuentas de los Anderson que se remontaban a 5 años atrás y, tras indagar un poco más, se dio cuenta de que la familia escondía un enorme secreto. Ethan Anderson y Arthur Graham, misma complexión, edad aproximada, uno desaparece y el otro aparece de repente, una o dos coincidencias podrían ser casualidad, pero tantas apuntaban a la conclusión más imposible. Habló con voz firme y llena de convicción. Ethan, ¿cuánto tiempo piensas seguir escondiéndote? Levanté la vista con expresión confundida. Señorita Sullivan, creo que me confunde con otra persona. Mi nombre es Arthur Graham, puede llamarme Arthur. Estaba decidido a negar que fuera Ethan Anderson. ¿Qué podía hacer ella al respecto si esa identidad había sido declarada oficialmente muerta hacía 5 años? La única persona que existía ahora era yo, Arthur. Chloe no esperaba esa reacción y soltó una breve risa airada. Arthur Graham, un huérfano que llegó a Canadá hace 5 años para quedarse con un pariente, pero en todo este tiempo nadie ha visto jamás a ese supuesto pariente y, de hecho, no existe ningún registro de que siquiera exista. Y aún así, durante los últimos 5 años, has estado recibiendo grandes pagos semestrales en tu cuenta por parte de la familia más rica de Austin, los Anderson. Señor Graham, ¿puede explicar eso? Al escucharla exponer los hechos, tragué saliva con dificultad. ¿Cómo había podido investigarme con tanto detalle? Nunca había puesto tanto empeño en entenderme cuando estábamos juntos. Fingí mi muerte y creé una nueva identidad para escapar, y aún así ella había investigado esa nueva identidad hasta el último detalle. Estaba furioso y mi tono se volvió cortante. Mire, señora, yo no la conozco y usted no me conoce a mí. ¿Con qué derecho me investiga? ¿Por qué vine a Canadá y con quien me relaciono no es asunto suyo? Mis palabras dejaron a Chloe sin habla. Tras una pausa, encontró otro enfoque. Yo una vez estuve en deuda con la familia Anderson. Sus actividades son sospechosas y ha tomado mucho dinero de ellos. Tengo todo el derecho a sospechar que no anda en nada bueno. Pensó que eso me haría ceder, pero solo le devolví una mirada inquisitiva y respondí. Incluso si no anduviera en nada bueno, eso sería un asunto de la familia Anderson, ¿no? No tiene nada que ver con usted. ¿Quién es usted para interrogarme? Una amiga del señor y la señora Anderson o la chica a la que su hijo muerto solía pagar. Las palabras la chica a la que solía pagar tocaron una fibra sensible y los ojos de Chloe se enrojecieron al instante. Sus labios se apretaron en una fina línea. Me lanzó una última mirada profunda y luego se dio la vuelta y se marchó sin decir otra palabra. Un aura pesada la rodeaba y, por alguna razón, al verla alejarse, percibí una profunda soledad en su silueta. Abrí la boca, sabiendo que había sido demasiado duro, pero al final no la llamé. Después de todo, ¿acaso no había visto siempre así nuestra relación durante esos 5 años? Yo pagaba el dinero y ella se vendía. Ella misma lo había dicho innumerables veces. ¿Por qué actuaba ahora tan lastimera tratando de ganarse mi compasión? Pero también sabía que, ahora que me había encontrado, no se rendiría tras un solo revés. Parecía que, si quería algo de paz, tendría que mudarme. Era una pena lo del bar. Había sido mi vida durante 5 años y ahora la llegada de Chloe lo había arruinado. Me levanté y fui hacia la puerta. Preocupado de que Chloe aún pudiera estar esperando afuera, decidí no ir a casa. Cerré con llave la puerta principal del bar y subí a mi apartamento. Mientras yacía en la cama, seguía sin entenderlo. ¿Qué intentaba lograr Chloe? ¿Era solo vengarse de mí por nuestro acuerdo original? Pero yo la había compensado por eso, ¿no? Además, ella había aceptado. Se suponía que era un arreglo beneficioso para ambos. Incluso si me odiaba, todo debería haberse resuelto en el momento en que morí. ¿Por qué me perseguía así? No podía darle sentido, así que decidí dejar de intentarlo y me quedé dormido. Afuera del bar, tal como sospechaba, Chloe no se había ido. El motor estaba apagado. Estaba encorvada sobre el volante, con una amarga sensación brotando en su interior, la chica a la que solía pagar. ¿Eso era realmente todo lo que había sido para él? Al día siguiente,
Puse el bar en venta. No dejé ni una sola pieza de equipo. Por suerte, el nuevo dueño también planeaba abrir un bar, así que simplemente se lo di todo. Todo ocurrió tan rápido que Chloe quedó atónita. Ni siquiera me vio irme. Pero eso solo la hizo estar más segura de lo que ya sospechaba. Yo era Ethan Anderson. Había planeado irme de Canadá y mudarme a otro país, pero nunca esperé que Chloe me acorralara en el aeropuerto. Si no eres Ethan, entonces ¿por qué estás huyendo? Hasta el día de hoy, Chloe todavía no entendía por qué había fingido mi muerte y desaparecido. Ante su pregunta, un destello de confusión cruzó mis ojos. ¿Huir? ¿Por qué estaría huyendo? ¿De qué huyo? Mis pensamientos se volvieron un caos, como si mis recuerdos se barajaran y reordenaran. Un momento después, rompí en un sudor frío y el color abandonó mis labios. El cambio repentino asustó a Chloe, con el corazón latiéndole con fuerza. Al ver que mis piernas cedían, corrió a sostenerme. Ethan, no tengas miedo. Te llevaré al hospital. Justo cuando lo dijo, mi respiración se estabilizó. Negué con la cabeza. Quiero ir a casa. Al ver que me había recuperado, Chloe finalmente soltó un suspiro de alivio, pero cuando dije que quería ir a casa, se mostró perdida, sin saber a cuál hogar me refería. Vi su confusión, suspiré y caminé hasta el mostrador para comprar un boleto para el próximo vuelo de regreso a Estados Unidos. Al verlo, Chloe también compró un boleto. ¿Por qué viniste a buscarme? Una vez en el avión de regreso, finalmente dejé de ocultar quién era. Era obvio que ella ya lo sabía. Pero había otra razón, más importante, por la que de repente había decidido volver. Desde que Chloe reapareció, mis recuerdos habían sido alterados en secreto. Tenía miedo de que, con el tiempo, olvidara que mi verdadero nombre era Ethan Anderson, miedo de olvidar mi pasado, de olvidar a mis padres. Chloe me miró, ignorando mi pregunta y formulando en cambio la que la había atormentado desde que descubrió que estaba vivo. ¿Por qué elegiste irte de esa manera? Yo pregunté primero. Responde tú. Me froté las sienes. Su insistencia me hacía latir la cabeza. Tras un largo silencio, Chloe finalmente habló. No lo sé. Solo quería verte de nuevo. Quería ver si eras más feliz sin mí, si esa era la razón por la que me abandonaste de repente, porque no podía soportar vivir sin ti. Su confesión quedó enterrada bajo capas de silencio y, al final, solo escaparon esas pocas palabras. Chloe se quedó paralizada. Por alguna razón, esa sensación de estar siendo controlada volvió a invadirla. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Podía oír el murmullo suave de los demás pasajeros a nuestro alrededor, así que sabía que mi audición estaba bien, y aún así, mientras los labios de Chloe se movían frente a mí, no pude oír ni un solo sonido. En ese instante, recordé mis recuerdos alterados y, con un destello de comprensión, entendí la verdadera razón de todo. El mundo de la novela era real y todos estábamos obligados a seguir nuestros caminos designados. Como personaje secundario, mi destino era la muerte. Por eso no me pasó nada cuando me fui como Arthur Graham. Pero Ethan Anderson ya estaba muerto. Así que, cuando Chloe me encontró e intentó obligarme a admitir que era él, mis recuerdos se volvieron confusos. Poco a poco olvidaría quién era en realidad y empezaría a creer que era esta nueva persona. La heroína, Chloe, estaba destinada a estar con el héroe, lo que significaba que no podía enamorarse de nadie más, y aun si lo hacía, sería corregida a la fuerza. Así que yo podía volver a casa, pero nunca habría un futuro para nosotros, porque en el mundo de Chloe yo solo podía ser un hombre muerto. Cuando el avión aterrizó, no me detuve ni miré atrás a Chloe, que permanecía inmóvil. Chloe quiso correr tras de mí, pero sentía las piernas como si estuvieran llenas de plomo, anclándola al suelo. Todo lo que pudo hacer fue mirar cómo mi espalda se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer entre la multitud. Entonces apareció Liam, saludándola desde el otro lado de la terminal. Chloe, estoy aquí para recogerte, ¿me trajiste algo de tu viaje de negocios? Chloe sintió una oleada de inquietud.
Ver a Liam, a quien había estado evitando durante tanto tiempo, aparecer de repente, y oírlo llamar a su viaje de negocios y pedirle un regalo con tanta naturalidad solo intensificó esa sensación de extrañeza. Esta versión de Liam, alegre y despreocupada, no había existido desde hacía 5 años, desde que ella descubrió que él me había incriminado y le dijo que se largara. Era como un plato hecho añicos que misteriosamente había sido recompuesto, perfectamente entero, como si nunca se hubiera roto. No sabía qué estaba pasando, pero en ese momento solo tuvo un pensamiento: no sería una marioneta. A medida que Liam se acercaba, la fuerza invisible que mantenía sus piernas inmóviles empezó a aflojarse. Comenzó a caminar hacia él, con una nueva frialdad en la mirada. Pensó que por fin entendía por qué yo me había ido tan abruptamente y ahora se daba cuenta de que quizá tendría que intentar algo parecido ella misma. El parloteo incesante de Liam zambaba en su oído, dándole dolor de cabeza. De repente, se detuvo y se volvió hacia él, con la voz desprovista de toda calidez. «Cállate, ¿puedes guardar silencio? Eres muy ruidoso». Sus pasos vacilaron, sorprendido por su dureza repentina. Una expresión herida cruzó su rostro, pero su tono seguía siendo de preocupación. «Chloe, ¿qué pasa? ¿Estás cansada? Vamos a llevarte a casa». Extendió la mano para tomar la suya, pero ella la apartó. Intentó entablar conversación, pero ella lo ignoró por completo. Afuera del aeropuerto, un conductor que esperaba abrió la puerta del auto. En cuanto subió, cerró los ojos, ignorando deliberadamente a Liam mientras intentaba hablarle. No vio la expresión herida en su rostro ni el resentimiento venenoso que se ocultaba debajo. Todo era culpa de Eisen. Ese hombre ni siquiera podía quedarse muerto y dejarlos en paz. Desde la muerte de Eisen, Chloe había sido fría y distante con él. Antes de eso, nunca lo había rechazado. Antes de eso, habría jurado que ella sentía algo por él. Incluso había creído que Eisen estaba tratando de ayudarlo, pero ahora veía que todo había sido una artimaña para hacer miserable a todo el mundo. Sin embargo, tras la oleada inicial de resentimiento, Liam solo se sintió impotente. Odiaba a Eisen, pero ¿y qué? El hombre ya estaba muerto. Eisen se había convertido en el intocable primer amor de Chloe y no había nada que Liam pudiera hacer al respecto. Pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. El auto se detuvo frente a la casa de Chloe, pero en lugar de entrar, ella empezó a caminar en la dirección opuesta. Liam, sorprendido, bajó rápidamente del auto y la siguió. «Chloe, ¿a dónde vas?» Chloe, caminando delante, no lo esperó ni respondió a su pregunta. Liam solo pudo apresurarse para alcanzarla, pero mientras caminaban, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Ella se dirigía hacia la propiedad de los Anderson. Desde la muerte de Eisen, la relación de Chloe con los Anderson se había deteriorado por completo. No había vuelto a pisar su propiedad desde entonces. Acababa de regresar de su viaje de negocios, ¿por qué decidiría ir allí ahora? La casa de Chloe y la propiedad de los Anderson estaban en direcciones opuestas, pero no demasiado lejos, así que no tardaron en llegar. Yo ya estaba en casa, sentado en la sala con mis padres, que me preguntaban todo sobre mis 5 años en Canadá. Respondía pacientemente cuando sonó el timbre. Miré hacia la puerta, confundido. Una criada fue a abrir y dudó un momento al ver quién era, pero Chloe no le hizo caso y la apartó para entrar. Con Chloe dentro, Liam no iba a quedarse atrás y la siguió de inmediato. La criada corrió tras ellos presa del pánico, pero no pudo detener a la decidida pareja. La puerta de la sala se abrió de golpe. Giré la cabeza instintivamente y mis ojos se encontraron con los de Chloe y Liam. «No estás muerto». En el momento en que vio mi rostro, Liam no pudo contener su conmoción y lo soltó. Pero su sorpresa fue rápidamente seguida por una oleada de rabia. Así que ese había sido su verdadero plan desde el principio. Primero se ofrece a ayudarme a acercarme a Chloe para tenderme una trampa. Luego finge su muerte para consolidar su lugar en su corazón como un héroe trágico. Y después elige el momento perfecto para regresar y arrebatármela para siempre. Liam me miró fijamente, con el odio apenas disimulado en sus ojos.
Su hostilidad evidente no pasó desapercibida para mis padres, y ambos fruncieron el ceño. La criada, sin aliento, finalmente alcanzó el lugar y, al ver la escena en la sala de estar, comenzó a disculparse profusamente. Señor, señora, se abrieron paso por la fuerza. No pudimos detenerlos. Mi madre hizo un gesto con la mano, despidiéndola. La criada suspiró aliviada y salió rápidamente de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, me volví hacia ellos, con la voz cargada de fastidio. Señorita Sullivan, señor Carter, qué entrada tan espectacular. ¿A qué debemos el placer de que irrumpan en nuestra casa? Chloe sabía que estaba siendo descortés, pero también sabía que, si hubiera esperado a ser anunciada, tal vez nunca le habrían permitido verme. Fue la primera en disculparse. Lo siento, Isen. Solo quería hablar contigo, nada más. Tras explicarse, recordó a Liam, que había entrado detrás de ella, y se frotó las sienes con irritación. No se había dado cuenta antes, pero Liam era como pegamento, a donde ella iba, él estaba justo allí. Se volvió hacia él, con un destello de molestia en los ojos. ¿Por qué me sigues? ¿No tienes nada mejor que hacer? Apartado de nuevo por ella, Liam se sintió herido. La amaba demasiado. Tenía tanto miedo de perderla. ¿Pero por qué ni siquiera le permitía estar cerca? Habían sido amigos desde la infancia. ¿Acaso no lo había favorecido siempre antes? Pero para no hacer que Chloe lo odiara aún más, Liam tomó la iniciativa y salió de la sala. Sin embargo, no abandonó la propiedad. Deambuló sin rumbo cerca de la puerta principal, planeando ser la primera persona que ella viera cuando terminara de hablar. En la sala de estar, mis padres intercambiaron una mirada y luego se volvieron hacia Chloe y hacia mí, que estábamos enfrascados en un silencioso enfrentamiento. Ninguno habló. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta, rompiendo el tenso silencio. Tenemos algunas cosas que atender, así que subiremos. Ustedes dos deberían sentarse y hablarlo bien. No discutan sin más. Sin esperar respuesta, se levantaron y subieron las escaleras. De repente, quedamos solos en la enorme sala. Tras un largo silencio, Chloe por fin habló. Isen, pero la interrumpí antes de que pudiera continuar. Di lo que tengas que decir. Te compré y siempre has sido fría conmigo. El contrato terminó. Hemos roto. No creo que nuestra relación justifique ese tipo de familiaridad. Además, se supone que estoy muerto. Al oír la clara línea que trazaba entre nosotros, Chloe sintió un dolor agudo en el pecho y un sabor amargo le llenó la boca. Las palabras se le atascaron en la garganta, pero finalmente logró forzarlas a salir. Isen, antes fui terca. No quería reconocer una relación que empezó de forma tan vergonzosa. No fue hasta que oí que estabas muerto cuando me di cuenta de lo estúpida que había sido. Pero, Isen, tienes que creerme. De verdad te amo. Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. ¿Me amas? ¿Y luego qué? Al no haber conseguido que usara mi nuevo nombre, decidí seguir adelante. Chloe me miró confundida, sin entender mi pregunta. Mi rostro era una máscara fría, mi voz carente de emoción. El Ethan Anderson que está enredado con Chloe Sullivan solo tiene un final, la muerte. Chloe, no me digas que no lo has notado. Algo va mal. Lo ocurrido en el avión seguía fresco en mi mente. Incluso sin mis recuerdos despertados, incluso sin comprender que mi casi colapso se debía a que mis recuerdos estaban alterados, el momento en que ella perdió la voz fue suficiente para demostrarme que algo estaba fundamentalmente mal en este mundo. Chloe recordó aquella sensación que había tenido antes, esa clara sensación de estar siendo controlada. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Lo había notado, pero se negaba a aceptarlo. Amaba a alguien y se negaba a ser empujada por un camino que no me incluyera. Empezó a decir mi nombre, pero recordó lo que yo había dicho, el Ethan Anderson que está enredado con Chloe Sullivan solo tiene un final, y se obligó a detenerse. Me miró con una nueva determinación en los ojos. Isen, espérame. Encontraré la manera de llegar a ti sin que nada se interponga entre nosotros.
Cuando llegue ese día, nadie podrá detenernos. La observé hacer su audaz declaración, atónito y en silencio. Nadie podría detenerlos. ¿Podría existir realmente un día así? Un día en el que no estuviéramos controlados por la trama, en el que nuestros recuerdos no fueran borrados, en el que ella no fuera obligada a amar a otra persona. Creía haber aceptado mi destino, pero al escuchar sus palabras, una pequeña e incontrolable chispa de esperanza se encendió en mi interior. La vi darse la vuelta y marcharse, luego bajé la cabeza, con una sensación de melancolía inundándome. Pero, Chloe, te he esperado durante tanto tiempo y aún no puedo estar seguro. ¿De verdad me amas o solo confundes la obsesión con el amor? Si no, porque nunca he sentido ni una sola vez tu amor, murmuré para mí mismo. Cuando Chloe salió de la sala de estar, Liam regresaba desde la dirección del garaje. En el momento en que sus miradas se cruzaron, se le cortó la respiración. No había visto nada, ¿verdad? Mientras pensaba eso, su mirada se endureció y sus ojos se movieron entre él y el garaje. Entrecerró los ojos. ¿Qué estabas haciendo? Yo. Nada. Estaba aburrido, así que salí a caminar. Sacudió la cabeza y agitó las manos con gesto despreocupado, con una risa torpe y culpable en el rostro. Cambió de tema rápidamente. Chloe, ¿ya terminaste de hablar con Isen? Se está haciendo tarde. Deberíamos volver. Al oír mi nombre, Liam vaciló. Él había visto mi cuerpo entonces, aunque estaba hinchado y desfigurado tras 3 días en el agua. Ese rostro estaba grabado en su memoria. Había sido yo. Estaba seguro. Pero si ese era yo, ¿quién era la persona que acababa de ver en la casa? No podía ser un fantasma. Los muertos no regresan a la vida. Chloe no vio a Isen hace 5 años. Entonces, ¿quién era ese de ahora? Chloe solo le lanzó una mirada y empezó a alejarse de la casa. Cuando él la alcanzó, ella le dirigió una mirada de advertencia. Él no es Ethan Anderson. Es el hijo adoptivo de los Anderson, Arthur Graham. Liam, será mejor que te deshagas de cualquier pequeña idea que estés tramando. Si le ocurre algo por tu culpa, no solo tendrás que preocuparte por los Anderson. Yo tampoco te lo perdonaré. Y sabes que hablo en serio. Liam negó rápidamente con la cabeza, con una sonrisa conciliadora en el rostro. Chloe, nunca haría algo así. Chloe no dijo si le creía o no. Simplemente siguió caminando. Él se esforzó por mantener su ritmo, con una sonrisa triunfante en los labios. Hijo adoptivo, Arthur Graham. Si antes tenía alguna duda, ahora había desaparecido. El nombre, el rostro y el hecho de que ahora fuera un hijo de los Anderson. ¿Quién creería que no había algo sospechoso? No existen las coincidencias en este mundo. No sabía cómo Isen lo había logrado, pero ahora estaba claro que hacía 5 años había fingido su muerte y ahora había regresado a Austin con un nuevo nombre. Si ya había decidido fingir su muerte e irse, ¿por qué volver? ¿Por qué no pudo quedarse muerto? ¿Por qué tenía que regresar y luchar con él por Chloe? Pero sin importar quién fuera o si todo era solo una coincidencia, Liam no podía permitir que volviera a estar con Chloe. Si moría, Chloe estaría triste por un tiempo, pero el tiempo lo cura todo. Cuando él fuera el único a su lado, ella acabaría enamorándose de él. Miró de reojo la mansión de los Anderson, con una sonrisa satisfecha en los labios. Así que, Arthur Graham, puedes morir. Cuando estés muerto, todo esto habrá terminado. En la mansión de los Anderson, me negué a volver a ser Ethan Anderson, dijeran lo que dijeran mis padres. Finalmente, no tuvieron más remedio que ceder. Está bien. Si no quieres, no tienes por qué hacerlo. Isen organizará una fiesta dentro de poco para anunciarte oficialmente como nuestro hijo adoptivo. Eso debería facilitarte las cosas. No me opuse a la idea y asentí de acuerdo. Al fin y al cabo, no podía esconderme en la casa para siempre. Necesitaba una identidad que me permitiera vivir mi vida abiertamente. Chloe no me había visto desde aquel día. Estaba ocupada intentando encontrar una manera de liberarse del control de la trama.
Pronto se difundió la noticia de que la familia Anderson organizaría una fiesta de bienvenida para su nuevo hijo adoptivo. Cuando recibió la invitación que mis padres enviaron, dudó solo un momento antes de aceptarla. Quería verme, aunque fuera desde lejos. La fiesta se celebraría en el hotel más grande de Austin. Casi todas las familias prominentes habían recibido una invitación. Sin embargo, nadie había oído hablar jamás de ese misterioso hijo adoptivo de los Anderson. Pero, a juzgar por la magnitud del evento, estaba claro que los Anderson se tomaban muy en serio a este nuevo hijo. Esto despertó naturalmente la curiosidad de todos. Querían ver quién era ese hijo adoptivo, cuál era su historia, y cómo podía causar tal revuelo en la larga y tranquila familia Anderson. El día de la fiesta, los invitados llegaron temprano, todos esperando que el protagonista de la noche hiciera su aparición. El lugar estaba bellamente decorado, pero los anfitriones no aparecían por ninguna parte. En la fiesta, los invitados se reunían en pequeños grupos, bebiendo y chismeando sobre mis padres. ¿Qué les pasa a los Anderson esta noche? Nos invitan a todos para conocer a su nuevo hijo adoptivo y ni siquiera aparecen. Lo sé, ¿verdad? Normalmente los anfitriones son los primeros en llegar. No es como si fuera su primera fiesta. ¿Cómo pudieron cometer un error así? En un rincón, Chloe escuchaba los murmullos de los otros invitados. De repente, su párpado se contrajo violentamente. Una sensación de inquietud la invadió. Mis padres y yo no aparecíamos. Esto no era normal. Una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. Algunos invitados más cercanos a nuestra familia también empezaban a darse cuenta de que algo no iba bien. Esto no está bien. Ha pasado demasiado tiempo. No hay ni uno solo de ellos aquí. ¿Crees que pasó algo? Tal vez deberíamos intentar llamarlos para ver qué ocurre. Buena idea. Llamémoslos. Justo cuando uno de ellos sacó su teléfono para llamar a mi padre, una alerta de noticias apareció en la pantalla. Grave accidente de tráfico en Spring Street esta tarde. 2 hombres y una mujer gravemente heridos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento de emergencia. La investigación del accidente ha determinado que la causa fue un fallo en los frenos. Spring Street no es esa la vía principal que va de la mansión Anderson al hotel. Eso, combinado con el detalle de 2 hombres y una mujer, prácticamente confirmaba que las víctimas del accidente eran los 3 miembros desaparecidos de la familia Anderson. Chloe se puso de pie de un salto, perdiendo toda racionalidad. Salió corriendo del hotel, sacó su teléfono e hizo una llamada. Averigua a qué hospital llevaron a las víctimas de ese accidente. La dirección llegó justo cuando Chloe se subía a su coche. Miró la dirección y, sin dudarlo un segundo, pisó a fondo el acelerador, dirigiéndose a toda velocidad hacia el hospital. 10 minutos después, en el Hospital General de Austin, Chloe obtuvo rápidamente el número de la habitación en recepción y se dirigió directamente al piso superior. Los 3 acababan de salir de cirugía y seguían inconscientes, pero por suerte sus heridas no ponían en peligro sus vidas. Chloe solo suspiró aliviada cuando escuchó que ya estaban fuera de peligro. Fue entonces cuando tuvo un momento para considerar la causa del accidente. Una familia como los Anderson mantenía sus coches con un cuidado meticuloso, no había manera de que los frenos fallaran por sí solos. Una falla repentina de los frenos solo podía significar una cosa: sabotaje. Y al pensar en sabotaje, su mente volvió de inmediato a aquel día en mi casa, cuando había visto a Liam salir de la zona del garaje. Al instante, una oleada de arrepentimiento la inundó. Por supuesto, Liam había albergado mala intención hacia mí durante 5 años. Ahora que yo había regresado, ¿cómo iba a quedarse de brazos cruzados sin hacer nada? Su culpabilidad había sido tan evidente aquel día. ¿Cómo no se dio cuenta? Si hubiera sido un poco más observadora, si me hubiera advertido, ¿habría pasado esto? Tras el arrepentimiento llegó una ola de ira incontrolable. Ella lo había advertido ese día, le había dicho que si me hacía daño no solo tendría que responder ante los Anderson. Tampoco dejaría que se saliera con la suya. Y ahora él había ignorado por completo su advertencia, y los 3 estábamos en el hospital por su culpa. Liam Carter,
ahora sí que lo has hecho. Tras una semana completa en el hospital, mis padres y yo finalmente comenzamos a despertar uno por uno. Cuando vi a la enfermera junto a mi cama, instintivamente intenté incorporarme, pero ella me detuvo con suavidad. Soy una enfermera privada contratada por la señorita Sullivan, dijo con voz tranquilizadora. Sus padres están en la habitación de al lado, y ella también ha contratado enfermeras para ellos. Por favor, descanse. Acaba de despertar y sus heridas aún no han sanado por completo. Debe tener cuidado de no moverse. Mi cabeza seguía nublada y mis pensamientos eran un caos. Al oír sus palabras, obedientemente me recosté de nuevo. Al ver que me había calmado, la enfermera sacó su teléfono e hizo una llamada. Señorita Sullivan, el señor Graham ya está despierto. En la pequeña y oscura sala de almacenamiento de la casa Sullivan, la única ventana había sido tapiada, sumiendo el espacio en la oscuridad. Todo el desorden almacenado allí había sido retirado, asegurándose de que Liam, encerrado dentro, no tuviera herramientas que lo ayudaran a escapar. Liam, el objeto de todas esas precauciones, estaba atado de pies y manos, con un trapo sucio metido en la boca. Tenía los labios agrietados y descamados, deliraba de hambre y era un montón patético en un rincón. Solo pudo reunir sus últimas fuerzas para alzar la vista hacia Chloe, gimoteando impotente. Ella colgó el teléfono. Al oír las palabras de la enfermera, su mirada se posó en Liam y una sonrisa, la primera en mucho tiempo, rozó sus labios. Liam, deberías estar agradecido de que Isen y sus padres hayan despertado. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del cuarto de almacenamiento, observando cómo una criada cerraba la puerta con llave tras ella antes de marcharse al hospital, satisfecha. Dentro del cuarto, el último hilo de luz desapareció al cerrarse la puerta, sumiendo a Liam en la oscuridad total. Las lágrimas corrían por el rostro de Liam, una mezcla de miedo y odio. Había crecido junto a Chloe, aparte de su abuela, él era la única persona a la que ella había dejado entrar de verdad en su vida. Siempre había creído que era la persona más especial en su corazón. Pero para salvar a su abuela, ella se convirtió en la novia de Isen. Y aunque siempre se había preocupado más por él que por Isen, aún así estaba consumido por unos celos enloquecedores. Porque, después de todos los años que había pasado a su lado, seguía sin ser su novio, mientras Isen había ocupado ese lugar tan fácilmente durante 5 años. Por eso había incriminado a Isen una y otra vez, intentando que ella lo odiara. Todo había ido según su plan, pero entonces Isen tuvo que morir. Isen se convirtió en su primer amor intocable. Y solo por haber ido tras él, ella lo había apartado por completo. Él seguía en su vida, pero la mayor parte del tiempo ella lo trataba como si fuera invisible. Había esperado 5 largos años, pensando que por fin había llegado su momento, pero entonces Isen regresó. Quería a Isen muerto y quería que toda la familia Anderson cayera con él. Pero Chloe lo había descubierto. Había estado encerrado en esa habitación completamente a oscuras durante una semana, torturado por ella día tras día, privado incluso de comida y agua. Había sido reducido a ese estado mientras Isen y su familia habían sobrevivido sin un solo rasguño. El corazón de Liam era una tormenta de dolor y odio sin salida. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pronto saboreó el gusto metálico de la sangre en su boca, pero su mente estaba confusa y el hambre y la sed extremas eran tan abrumadoras que, en el momento en que probó la sangre, un único pensamiento lo dominó: tengo tanta sed. Alzó sus manos atadas hacia la boca y mordió con fuerza su propia muñeca. Mientras tanto, Chloe conducía hacia el hospital cuando un dolor punzante y agudo atravesó su cabeza. Sus manos se aflojaron sobre el volante y el coche se desvió sin control, directo hacia un árbol al costado de la carretera. El estridente sonido de la bocina retumbó en sus oídos cuando su cabeza se estrelló contra el volante, gritos y cristales rotos mientras su conciencia se desvanecía. Creyó oír el sonido de algo goteando, gota a gota, sobre el pavimento. ¿Se estaba muriendo? Justo antes de perder el conocimiento por completo, una voz mecánica resonó en su oído: alerta. Alerta. Héroe y heroína en peligro mortal. Signos vitales críticos. Colapso del mundo inminente.
Héroe y heroína. ¿Qué significaba eso? ¿Quién le hablaba? ¿Estaba alucinando antes de morir? Chloe no tuvo tiempo de procesarlo antes de caer inconsciente. Cuando volvió a despertar, se encontró en un espacio vacío y extraño. Incontables líneas de código flotaban en el aire a su alrededor. Extendió la mano para tocarlas, pero ésta las atravesó. Una esfera de luz flotó hacia ella y la escaneó de pies a cabeza. De inmediato, aparecieron signos de exclamación rojos junto a las líneas de código flotantes. Anomalía de datos detectada. Se requiere purga. Iniciando purga. La voz de la esfera de luz carecía por completo de emoción, como una máquina ejecutando una orden. A medida que las palabras se desvanecían, Chloe volvió a sentir ese mismo dolor punzante en la cabeza. Luego sintió una fuerza invisible que comenzaba a borrar a la fuerza sus recuerdos. Horrorizada, se dio cuenta de que empezaba a olvidar sus recuerdos de Isen. El pánico la invadió. Quiso correr para escapar de ese lugar, pero era impotente, quiso resistirse, pero ni siquiera podía tocar la esfera de luz. Lo que la aterrorizó aún más fue lo que la esfera dijo a continuación: el afecto de la heroína por el héroe es anómalo, se requiere purga y reescritura, la heroína ha desarrollado afecto por un personaje secundario, se requiere purga y reescritura, la heroína ha desarrollado intención homicida hacia el héroe, se requiere purga y reescritura. Mientras la esfera continuaba su letanía, Chloe lo comprendió de repente. Alzó la vista, fulminando con la mirada a la esfera de luz, con la voz baja y áspera: ustedes son quienes me controlan, yo soy la heroína, intención homicida hacia el héroe. El héroe no es Liam, ¿verdad? Y el personaje secundario es Isen. La voz de la esfera vaciló un instante antes de responder: la única función de este sistema es mantener la estabilidad de este mundo, responder a tales preguntas está fuera de su competencia. Esa vacilación, esa negativa a responder, fue toda la confirmación que Chloe necesitaba. Una oleada de absurdo la invadió. ¿Quién podría aceptar descubrir que toda su vida, todo su mundo, no era más que una simulación controlada? Pero entonces recordó las palabras que había oído justo antes de perder el conocimiento: héroe y heroína en peligro mortal, signos vitales críticos, colapso del mundo inminente. Así que no había sido una alucinación, ella y Liam habían estado en peligro de muerte y el mundo había estado al borde del colapso, por eso el sistema la había llevado a ese espacio para un diagnóstico. Con ese pensamiento, una nueva idea surgió en la mente de Chloe. Había creído que la falsa muerte de Isen lo había liberado del control de la trama, había pensado que solo necesitaba seguir su ejemplo, cambiar de identidad, y ella también sería libre. Aún no había tenido la oportunidad de intentarlo, pero ahora se presentaba una ocasión para liberarse por completo. Si la muerte del héroe y la heroína provocaría el colapso del mundo, y este sistema solo se preocupaba por la estabilidad del mundo, entonces ella tenía una baza. Déjame ir, no quiero ser tu maldita heroína, solo quiero estar con Isen. La respiración de Chloe era entrecortada, aterrorizada de que el sistema reanudara la purga de sus recuerdos. Si olvidaba a Isen, si se convertía en una marioneta viviendo bajo el control de otros, prefería morir. La luz del sistema parpadeó, como si no entendiera. Entonces ella habló de nuevo: puedes borrar mis recuerdos, pero no puedes borrar mi amor por Isen, aunque lo olvide ahora, lo recordaré tarde o temprano. Recordaré que la persona que de verdad amo no es ese héroe estúpido que tú creaste, y si intentas obligarme a seguir tu trama, me suicidaré. Por primera vez, el sistema guardó silencio, pulsó a su alrededor durante un largo momento antes de hablar por fin, con una voz que ya no era un comando monótono. ¿Ser la heroína es tan malo? Podrías tener oportunidades que otros envidiarían, riqueza infinita, un héroe cuyo mundo entero gira en torno a ti, podrías ser la persona más poderosa de este mundo si lo quisieras. Su voz se suavizó, adoptando un tono persuasivo, esperando que esa humana comprendiera su oferta, si aceptaba la purga y reescritura de recuerdos y regresaba a su camino designado. Podría tener todo lo que siempre había querido, todo excepto el amor del personaje secundario. Pero Chloe no se dejó conmover, negó con la cabeza con terquedad, con la mirada firme. No quiero nada de eso, solo quiero estar con mi Isen. Aunque signifique perder todo lo que tienes, no me arrepentiré.
El sistema no entendía las emociones humanas, solo sabía que, lógicamente, esa no era una elección ventajosa. Aún así, asintió. Sin arrepentimientos. Pero Ethan Anderson está destinado a morir, todo el propósito de su existencia es cumplir su papel en la historia de la heroína y luego morir a manos de ella. Las palabras del sistema hicieron que un escalofrío recorriera a Chloe. Se quedó inmóvil, con la mente completamente en blanco. Así que incluso después de haber fingido su muerte, ¿seguía destinado a morir? El sistema observó su expresión atónita con una sensación de satisfacción, cediendo a un pequeño y cruel impulso. Aunque la esfera de luz no tenía rostro, la forma en que palpitaba delataba su arrogancia. ¿Cómo se atrevía esta humana a amenazarlo? Desde su creación, había gestionado innumerables mundos, ella solo era la heroína de uno pequeño y siempre podía encontrar un reemplazo. Ese pensamiento se detuvo de golpe. El pulso de la luz vaciló. Espera, ¿no era exactamente eso lo que ella quería, dejar de ser la heroína? El sistema se quedó en pausa, con sus datos internos hechos un caos, y tras un momento pareció rendirse, fingiendo consultar la trama antes de volver a hablar, ya sin tono burlón. Vaya, parece que Ethan Anderson ya completó su historia y murió hace 5 años. Al oír esto, Chloe volvió en sí. Así que cuando decía que Ethan estaba destinado a morir, se refería a lo mismo que él le había contado. Soltó un suspiro de alivio, pero la atención del sistema volvió a centrarse en ella. Todo lo que tienes ahora es resultado del aura de la heroína. Si de verdad eliges renunciar a tu estatus de heroína, cuando regreses a tu mundo no tendrás nada. No todos los personajes secundarios son tan afortunados como Ethan Anderson, nacido como el único hijo del hombre más rico de la ciudad. Si renuncias a tu papel, alguien más ocupará tu lugar. Ni siquiera podrás conservar tu propio nombre, igual que Ethan Anderson. Como Ethan Anderson estaba destinado a morir, pero como Arthur Graham, un personaje menor jamás mencionado, es libre de vivir su propia vida. El sistema pensó que eso la asustaría, pero ella simplemente asintió, con la determinación intacta. Renuncio voluntariamente a mi papel de heroína y a todo lo que conlleva. Nunca me arrepentiré. El sistema pidió confirmación por última vez y su respuesta fue la misma, sin arrepentimientos. El día que desperté, la enfermera me dijo que Chloe vendría a visitarme, pero cuando mis padres y yo recibimos el alta, ella aún no había aparecido. Pensé que la enfermera había mentido, pero luego supe que Chloe había sufrido un accidente de coche. Estaba gravemente herida y casi había muerto. El corazón se me hundió y de inmediato pedí que me llevaran a su habitación. En la UCI, Chloe yacía en coma, las únicas señales de vida eran el leve vaho en la mascarilla del respirador y el pitido constante del monitor cardíaco a su lado. La enfermera me dijo que el accidente había ocurrido cuando venía a verme y que había perdido el conocimiento al volante de repente. Una punzada de culpa me atravesó. Solo nos habíamos reencontrado después de 5 años y yo no la había tratado bien, porque, como le había dicho, nunca había sentido amor de su parte. Pero ahora, al verla tan inerte en esa cama de hospital, me dolía el corazón. Cuando mis padres y yo tuvimos el accidente, ella estuvo allí para cuidarnos, pero cuando fue ella quien sufrió el suyo, yo ni siquiera me enteré hasta estar completamente recuperado. Lo siento, Chloe. En realidad no le debía nada, había forzado la relación sobre ella y era natural que no me amara. Había renunciado a ese amor e intentado escapar de mi destino trágico, solo para que ella me persiguiera. Le guardé rencor durante esos 5 años y nunca dejé que su frialdad me afectara. Bajé la cabeza, con la voz ahogada por la emoción, y por el rabillo del ojo vi que su dedo se movía. El corazón me dio un salto, pulsé el botón de llamada y un médico entró corriendo. Momentos después, Chloe despertó. Cuando abrió los ojos, el médico ya se había ido y una enfermera daba instrucciones a un hombre cercano. Ella giró la cabeza y su mirada cayó sobre el rostro del hombre, se quedó paralizada. Ethan Anderson, el hombre que había muerto hace 5 años. No, eso no era correcto. Entonces recordó la fiesta de bienvenida que los Anderson estaban planeando y lo entendió, era el hijo adoptivo.
Frunció el ceño y un rechazo instintivo hacia la familia Anderson surgió en su interior. Al verme acercar, habló con dureza. ¿Qué haces aquí? La voz era familiar y a la vez distante. Me quedé helado, sin esperar esa reacción. Estaba a punto de explicarme cuando me di cuenta de que algo iba muy mal. Esta no era Chloe, o más bien, no era la Chloe que hacía poco me había dicho que me amaba y que había prometido encontrar una forma de que estuviéramos juntos. Esta era la Chloe de la trama original, la que me despreciaba. En cuanto lo comprendí, borré toda emoción de mi rostro. Vine a ver cómo estabas y a agradecerte por haber contratado enfermeras para cuidar de mis padres y de mí después de nuestro accidente, te lo devolveré. Sin esperar su reacción, me di la vuelta y salí, pero al dejar la habitación mis pasos se ralentizaron. Si esta era la Chloe de la trama original, ¿qué había pasado con la otra? ¿Había desaparecido? Salí del hospital con una sensación de pérdida. Mis padres ya me esperaban en el coche y, al ver mi expresión, pensaron que el estado de Chloe era peor de lo que había dicho y preguntaron con preocupación, pero yo solo negué con la cabeza. Está despierta, pero no creo que vuelva a tener nada que ver con nuestra familia. No lograron sacarme nada más y regresamos a casa. Sin embargo, al llegar, el coche no entró al garaje, sino que se detuvo ante la verja. Señor, señora, señor Arthur, hay alguien en la entrada, dijo el conductor. Al oírlo, los tres nos inclinamos para mirar y, efectivamente, había una figura delgada acurrucada junto a la verja. No podíamos ver su rostro y mis padres, creyendo que era una mendiga, estaban a punto de pedirle al conductor que la ahuyentara, pero una idea repentina me detuvo, los frené y bajé del coche. Al verme caminar directamente hacia la figura, mis padres, incapaces de detenerme, también bajaron. Me detuve frente a la persona. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Ella alzó la vista y reveló el rostro que había amado durante tantos años. Al ver que era yo, sus ojos se iluminaron de alegría. Ethan, te dije que encontraría la manera de llegar hasta ti sin nada que nos lo impidiera, y lo logré. Ya no soy la heroína Chloe Sullivan, ahora solo soy Claire. Lo único es que no tengo nada, así que ¿estarías dispuesto a comprarme una vez más? Solo necesito un lugar donde quedarme y comida para comer, incluso puedo calentar tu cama. Al oír sus palabras, lo entendí todo. Chloe Sullivan era la heroína y debía seguir su trama, así que la Chloe que me amaba ahora era Claire, sin nada a su nombre. Le sonreí y asentí. Está bien, pero tengo muchas exigencias, si no puedes cumplirlas, el trato se cancela. Claire asintió con entusiasmo. Cualquier cosa que quieras, mi querido amo, te garantizo que quedarás satisfecho.